La casa de Nazaret estaba construida en dos planos. Una gruta excavada en la roca, que se venera en la Basílica de la Anunciación de Nazaret, y una casita de mampostería adosada a la gruta que se venera en Loreto, Italia. Según la tradición, se convirtió en iglesia después de la resurrección de Jesús, y se dice que fue descubierta en el año 336 después de Cristo por la emperatriz Helena durante una peregrinación a Tierra Santa. Actualmente esa casa de Loreto se encuentra debajo del crucero de la Basílica Lauretana en Italia. Mide 9,52 metros de largo, 4,10 de ancho y 4,32 de alto. Juan Pablo II lo llamó el santuario más importante dedicado a la Santísima Virgen. Juan XXIII fue allí el día antes de convocar al Concilio Vaticano II para pedir su auxilio. Cristóbal Colón invocó a la Virgen de Loreto en la Basílica antes de su viaje a América y su almirante regresó para agradecer. Lo mismo hizo el Papa Pío V durante la batalla de Lepanto. Y a partir del siglo XVI, la Santa Casa de Loreto se ha transformado en un centro de peregrinación y oración de famosos santos. Pero ¿cómo sabemos que es la misma casa que estaba en Nazaret? En primer lugar, en Nazaret se conservan solamente los cimientos. Y cuando es comparada con las dimensiones y características de la casa de Loreto, coinciden perfectamente. Las paredes de la casa eran de color rojizo y medía exactamente igual que la original de Nazaret. Tenía una sola puerta, también una ventana, y todas las descripciones, incluso las de los elementos interiores y las estatuas, coinciden. Las piedras y la tierra utilizada para el relleno de la casa son idénticas a las que se usaban en Nazaret en ese tiempo. También coinciden el estilo de la construcción y la forma de escuadrar las piedras a la de los tiempos de Jesús. Son tantas las evidencias que en marzo del 2016 los católicos y los ortodoxos aceptaron formal y definitivamente que la casa de la Anunciación de Nazaret es la que está ahora en Loreto. ¿Y cómo se desprendió la Santa Casa de sus cimientos y volvió a aparecer intacta a 3.200 kilómetros de distancia? Hay una hipótesis sobrenatural y otra que no lo es, y la más apoyada por la Iglesia ha sido la sobrenatural. La hipótesis no sobrenatural se basa en un documento hallado en el Vaticano que detallaba los artículos que fueron sacados de Tierra Santa durante las cruzadas, y que un comerciante griego de apellido Ángelos contrató a los cruzados para que trasladaran materiales de la casa de Nuestra Señora de Nazaret a Italia ante el peligro de los invasores musulmanes. Algunos especulan que de ahí nació la leyenda del traslado por ángeles. Esta hipótesis podría explicar el viaje desde Tierra Santa a Italia, pero no los que se realizaron a sucesivos lugares posteriores en que estuvo la casa. La hipótesis sobrenatural es que fue trasladada por ángeles por el aire. El profesor Giorgio Nicolini, que dedicó su vida al estudio y la investigación del caso, dice que hubiera sido más milagroso haberla trasladado con esa precisión en el siglo XIII que si lo hubieran trasladado los ángeles por el aire. Pero la casa se trasladó milagrosamente a 3 lugares diferentes en Italia, y siempre mantuvo la misma estructura, los mismos materiales, el mismo pegamento, etc. La asombrosa cronología es la siguiente. El 9 de mayo de 1291, la Santa Casa estaba todavía en Nazaret. En la noche del 9 al 10 de mayo de 1291, viajó cerca de 3.200 kilómetros y llegó a Terzato, ahora Trsat, en la región de Dalmacia, en lo que ahora es un suburbio de Rijeka, Croacia. En la mañana de ese día, los vecinos se asombraron al ver esta casa sin cimientos y no se explicaban cómo había llegado allí. Entraron y vieron un altar de piedra, y en el altar había una estatua de cedro de la Virgen María que tenía al niño Jesús en sus brazos. El niño Jesús tenía sus 2 dedos de la mano derecha extendidos en acto de bendición.
y con su mano izquierda sostenía una esfera de oro representando al mundo. Ambos estaban vestidos con unas túnicas y tenían coronas de oro. Y días más tarde, la Virgen María se apareció a un sacerdote del lugar que estaba enfermo y le dijo de dónde venía la casa, que el altar lo había consagrado San Pedro y lo sanó para que diera testimonio. Y así comenzaron las peregrinaciones por este testimonio. Y en esa ocasión, el señor feudal de Terzato envió una delegación a Nazaret para determinar si la Santa Casa había desaparecido de su lugar original. Y los emisarios no solo verificaron su desaparición, sino que encontraron los cimientos sobre la que se construyó la casa, pero no las paredes, que se habían desprendido como un bloque. Pero 3 años y 5 meses después, en la noche del 10 de diciembre de 1294, la casa desapareció de Terzato para no volver. Y en su sustitución se construyó luego en Terzato una pequeña iglesia donde estuvo la casa a modo de réplica. Y se le puso esta inscripción: La Santa Casa de la Virgen María vino de Nazaret el 12 de mayo de 1291 y estuvo hasta el 10 de diciembre de 1294. Y el 10 de diciembre de 1294, unos pastores de la región de Loreto dijeron que habían visto una casa volando sobre el mar sostenida por ángeles. Había un ángel vestido con una capa roja, San Miguel, que dirigía a los otros, y la Virgen María con el niño estaban sentados sobre la casa. Y una gran luz observó en el cielo, en las riberas del Adriático, y se oyó por todos una armonía celestial. Los ángeles situaron la casa en mitad de un bosque, y se dice que los árboles se inclinaron como si le hicieran reverencia. Incluso hoy en día, los árboles siguen inclinados. El lugar elegido por los ángeles había estado ocupado por un santuario precristiano que estaba rodeado por un campo de laureles. De ahí tomó el nombre del lugar, Loreto. Y entre 1295 y 1296, después de pasar 8 meses en este lugar, la Santa Casa fue transportada milagrosamente a una granja en el monte Prodo, perteneciente a 2 hermanos de apellido Antich. Luego hubo una denuncia de malversación de donaciones de parte de los hermanos, y en 1296, después de 4 meses en esta granja, la Santa Casa partió y aterrizó en la vía pública en el monte Prodo, que conecta Recanati y Ancona, donde permanece hasta el día de hoy. La casa carece de cimientos y estuvo expuesta a los más violentos vientos y lluvias torrenciales, y se le construyó una basílica alrededor de ella. Hay un sinnúmero de pruebas que dan verdad histórica del traslado inexplicable de esta casa. Entre ellas las iglesias construidas en memoria de la casa de Loreto en los lugares donde permaneció, y testigos que vieron volando la Santa Casa. El Papa Pablo II, en una declaración oficial de octubre de 1464, dijo: No puede haber duda de los milagros provenientes de la Santa Casa. Varios obispos de la región aprobaron los milagrosos traslados, lo mismo que papas sucesivos, hasta que Urbano VIII, en 1624, estableció el 10 de diciembre como la fiesta del traslado de la Santa Casa de María, Madre de Dios. Pero también sucedieron cosas milagrosas dentro de esa casa luego. El Papa Clemente VII mandó que se construyeran 3 puertas en la casa. Y cuando un arquitecto golpeó con su martillo la pared, su mano se marchitó y comenzó a temblar. Recién pudieron abrir más puertas cuando vino un sacerdote, oró y le pidió permiso a María. También para proteger la casa le pusieron una pared de ladrillo por fuera, pero milagrosamente la pared se separó de la casa y esa separación se ve al día de hoy. Y el secretario de un obispo de Portugal sacó una piedra de la casa a pedido de su obispo, pero el obispo se enfermó de repente. Y unas hermanas religiosas que rezaron por él recibieron el mensaje de Nuestra Señora que dijo que para recuperarse debía devolverle la piedra que se había llevado.
Bueno, hasta aquí lo que te quería contar de los sucesos milagrosos por los que se creó la advocación de Nuestra Señora de Loreto, que por otra parte es patrona de la aviación.